Queremos comenzar este encuentro y lo queremos hacer con una pequeña oración que ahora Billy va a compartir. Laura, habilitame para compartir la pantalla. Disculpen, ¿pueden confirmar que se está grabando esto? Sí, está grabándose. Gracias. ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruth, una muchacha. Esta es mi oración a un Dios que realmente no conozco. Estoy en un viaje. Protégeme y guíame para que encuentre mi camino. Ayúdame a cuidar a mi familia lo mejor que pueda. Condúceme a donde puedo encontrar trabajo y comida. Abrázame en un hogar cálido y amoroso. Y si es tu voluntad, renueva mi corazón para que pueda estar abierto a recibir un nuevo amor. Estate conmigo mientras trabajo, proveo y cuido. Abre mis oídos para que pueda entender lo que no sé. Mi corazón está pesado por las pérdidas que he soportado, y sin embargo, quiero abrazar este nuevo capítulo de mi vida. Entonces, te alabo, Señor, y gracias por esta segunda oportunidad y las bendiciones que vendrán en el futuro durante mi camino. Amén. Ahora, ¿Sigo? habiendo arrancado con esta oración, ya le damos la palabra al Padre Billy, que nos va como a introducir, como en el encuentro pasado, un poco el contexto, ¿no? Donde transcurre la vida de Ruth. Bueno, siempre que nos reunamos vamos a, después de encontrarnos, después de saludarnos, después de volvernos a ver, y de una pequeña invocación como para pedirle a Dios que nos dé un clima, un corazón, ¿no?, atento con una palabra. Y este texto que tienen delante es del capítulo 1, versículos 16 y 17. Lo vamos a repetir al final también, hecho plegaria. Quizás sea el corazón del libro, un libro cortito, un libro que pasa a veces muy desapercibido, pero que es muy rico, ¿no?, en todo lo que transmite. ¿Alguien sí lo puede leer? Pero Ruth le respondió: No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Esto que dice Ruth se lo está diciendo a Noemí, que es la suegra, ¿no?, y que en el fondo condensa toda una historia, insisto, un texto corto, muy bien armado, una literatura muy rica, y que dice mucho que vamos a tratar de introducirlo para que después Ana nos muestre un poco la historia que el libro presenta. Me pareció interesante transcribir de la introducción al libro de Ruth en el libro del pueblo de Dios, la Biblia, en la traducción que se llama el libro del pueblo de Dios. Y el que hace el comentario dice esto: este relato encantador recoge en forma novelada
una antigua tradición referente a una extranjera del tiempo de los jueces que llegó a ser la bisabuela de David. Y yo me animo allá un poco a ir diciendo algunas cositas. Es como una obrita de entrecasa. ¿Eh? Vamos a ver que en el fondo es muy densa, pero es como una historia. Es como una historia simple, cargada de realidades, de sentimientos y todo lo demás. Bueno, a mí me compete un poquito tratar de introducir esto. Núcleo de la historia, ¿cuál sería? Una moabita, ahora vamos a decir qué significa esto, que se suma a la comunidad israelita fortaleciendo la mirada universal de la obra de Dios y la pertenencia a su pueblo. Si ahora se corta la luz y se quedan con esto, posiblemente no entiendan nada. Sin embargo, es muy interesante que esto es vida pura, ¿eh? Mapita, me encantan estas cosas a mí. ¿Lo ven, no? Bueno, lo que está coloreado en violeta es el reino de Moab. La moabita es un habitante de Moab. Es decir, no es israelita, no pertenece a los clanes que se fueron instalando en la tierra prometida. Reino de Judá al sur, reino de Israel al norte, el reino de Moab. Van a ver que tiene importancia que sea una moabita. Hay todo un trasfondo detrás de esto, pero al menos me interesa primero esto. Esta Ruth no es, diríamos hoy, no es judía. Técnicamente no es israelita. Es de un reino. Y un reino que tuvo muchos problemas con Israel, con el pueblo elegido. Por eso algunos datos para interpretar. La ubicación del libro en la Biblia. Yo lo hago lo más corto porque no me quiero extender porque después el equipo me reta. Es decir, ¿qué significa dónde está ubicado? Ustedes no piensen que la Biblia la escribió un solo personaje y fue sumando libritos. La redacción completa, la composición total, llevó siglos. Inclusive cada libro tuvo procesos de redacción que le llevó mucho tiempo. Si ustedes van a la Biblia hebrea, está dentro de otros escritos. De hecho, lo van a encontrar seguramente después de Proverbios. Si toman la Biblia, que tiene los 70, la Biblia griega y la latina, la Vulgata, que está tomada de la griega, está después de los jueces. Y ustedes me dirán, ¿para qué corno sirve esto? Sirve para mucho. Porque cuando se interpreta un texto, es importante la historia. Si se sostiene que el libro, ¿ven? Momento histórico, si se sostiene que el libro fue escrito casi inmediatamente después del tiempo de los jueces, tiene un sentido. Si, ven, toda la versión más de los 70 y la latina un poco apunta a esto, ¿no? Si tomamos el otro sentido, el hebreo, que está después de los proverbios, que es una composición tardía, lo más factible es que sea un libro escrito después del exilio, es decir, post-exilio. Y entonces, el sentido del libro se va a enriquecer. Una cosa es una obra que nos va a ayudar a ver ciertas virtudes morales, que se mantiene siempre, pero además otra cosa es descubrir la fuerza del mensaje para la comunidad judía que tiene que volver a recuperar su tierra, que tiene que reorganizarse, que tiene que recuperar la fe. ¿Me explico? Claro, no pueden hablar, pero ni la cabeza mueven, Bueno, confío en que me lo entiendan. Esto es importante, fíjense, para entender la escritura
como dice un autor argentino, ¿no? Para entender el texto hace falta el contexto. Tanto el literario como el histórico. Y acá viene un dato. Moab, ¿se acuerdan? Esto que está en violeta. Bueno, era un reino que de hecho en momentos históricos, al menos en dos momentos muy fuertes, fueron enemigos. Cuando Israel tiene la caminata por el desierto para llegar a la tierra prometida, hubo guerra con Moab. Y cuando Babilonia quiere invadir el reino, lo que quedaba, el reino del sur, Moab tiene una actitud bastante negativa respecto de Judá. Es decir, es un enemigo. ¿Ven? Entonces, permanentes conflictos. Y el Deuteronomio dice en el 23:4, el amonita, el habitante de Amón, que era otro reino más del sur, y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor. ¿Se llega a percibir la cosa? En un momento histórico que además representa una línea, vamos a llamar teológica, claramente define que estos dos habitantes, el moabita y el amonita, no pueden pertenecer al pueblo de Israel. ¿Y qué acontece? Todo lo contrario. Vamos a ver dentro de un rato en la historia cómo Ruth, una moabita que según el Deuteronomio no puede formar parte del pueblo de Israel, se vuelve un acontecimiento, una leyenda, y acá también hay interpretaciones distintas, pero el valor teológico del libro se mantiene. Algunos creen que era una leyenda que se hace escritura a posteriori, ¿no? Que descubre algo novedoso. Y entonces, algunos datos concretos. Hay un admirable ejemplo de piedad familiar. Perfecto. Obediencia a la ley. Solidaridad familiar. Vamos a ver algo de esto. La moabita ingresa a la comunidad de Israel. ¿Y esto dónde adquiere valor? Que en la historia que se está escribiendo, ¿qué resulta ser esta mujer? La bisabuela de David. La corriente universalista, es la que evidentemente está ganando terreno. Ahora vamos a explicar después lo de la corriente esa universalista. ¿Qué nos presenta el libro? Hay un espíritu de simplicidad y confianza. La historia es bellísima. Uno dirá, es vieja, está armada, pero tiene esto. Es una historia simple. Es una historia cotidiana, es una historia, es más, está armada de tal cosa que en el fondo pareciera que son como 3 días que acontece. Nada más. Una historia bien de su pueblo, una historia que reúne las situaciones, las vivencias, las precariedades, todo. Dentro de esa historia de simplicidad y confianza, la valoración de la fidelidad. Acá los personajes son todos buenos. Una historia un poquitito armada se nota, ¿no? Pero la fidelidad de los personajes se vuelve en expresión de la fidelidad de Dios. Van a ver 3 personajes. Noemí, israelita, Ruth, una de las nueras, y Boaz, un pariente de Noemí que va a asumir, cumpliendo la ley, una tarea de recuperación. Por eso yo acá pongo
defensa de las leyes del levirato y del goelato. Es algo un poco técnico. Ahí tienen textos. El levirato se pueden acordar por el texto del Evangelio cuando el saduceo le dice a Jesús: había una mujer que se casó con un hombre. Murió el hombre, se casó con el segundo. Murió el segundo y así con los 7. La ley del levirato consistía en que si el hijo mayor moría, la viuda se tenía que casar con el inmediato siguiente. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que mantenía la tradición. Y entonces el hijo de esa segunda unión era hijo del primero. Y el goelato está muy cercano a esto, que tiene que ver con el rescate de la persona y de la propiedad. Si alguien queda, como el caso de Noemí, viuda, acuérdense que en estas épocas, la viuda, el huérfano y el extranjero eran nada. Entonces, el familiar más próximo, no cuñado, en este caso, tiene que rescatar a la mujer y a las posesiones de la mujer. Fíjense, la fuerza de la ley, el sentido social, la capacidad de responsabilidad para con el otro. Hay un montón de elementos que entran a jugar. Y a esto decía el testimonio favorable de la corriente universalista. Durante mucho tiempo en Israel hubo una tensión constante. El planteo podía ser así: ¿Israel qué es? ¿Un pueblo elegido para él y solo para él, o como luz de las naciones? Y esto, según la línea que se tomara, tenía consecuencias muy prácticas. Por ejemplo, hubo momentos muy fuertes, muy intolerantes, en donde no se permitía ningún tipo de matrimonio mixto. Acá yo pongo 3 líneas: Nehemías, Esdras y Malaquías. Son 3 libros, un sacerdote, una autoridad y un profeta, que condenaban los casamientos mixtos. El problema que David se casa también, en un segundo momento, con una no judía. Y la figura de David no es cuestionable. Por eso muchos interpretan que este libro también, de alguna manera, es una forma de acentuar más la autoridad de David. Porque su bisabuela formó parte de un matrimonio mixto. Porque Israel no es para Israel. Israel es para todos los pueblos. Y en este sentido, Ruth pasa a ser modelo del prosélito. Prosélito es la persona no israelita que asume la fe judía. Condiciones: abandonar los cultos paganos, adorar al Dios de Israel y vivir las virtudes, vivir el estilo de vida que tenía el pueblo de Israel. Bueno, en este marco, que insisto, en un sentido tiene un relato muy llevadero, con valores humanos muy claros, con un sentido de fe muy incorporado, con responsabilidades muy asumidas, pero que al mismo tiempo se vuelve una obra, una obrita bellísima para justamente plantear estos temas que les acabo de plantear. Israel no está para él, está para todos los pueblos. Una extranjera que además inicialmente era enemiga, termina siendo parte del pueblo elegido. La historia, la genealogía que se establece, que Mateo la va a tomar en el capítulo 1, y en el versículo 5 va a colocar a Ruth. Antes colocó a Tamar, que forma parte de la historia de José que vimos el otro día.
La historia que Dios escribe, la escribe con muchos tipos de personas. Bueno, ya está lo mío. Espero que se haya entendido. Y si no, recen. Muchas gracias. Y ahora sigue Ana. ¿Sí? Ana, ¿estás? ¿Se me escuchás ahora? Ahora sí. Bueno, esta historia la habíamos denominado la fe, una fidelidad, ¿sí? Porque vamos a ver cómo la historia se transmite a través de la fidelidad de Ruth. Hace muchos años, así empieza Mamerto Menache en la historia, en su libro, la historia de una muchacha extranjera que entró en la historia del pueblo de Dios y se convirtió en una heroína. En la época de los reyes vivía en Belén un hombre llamado Elimelec con su mujer Noemí y 2 hijos. En busca de alimentos tuvieron que emigrar a los campos de Moab, porque en Belén se habían acabado los alimentos, con la esperanza de encontrar allí el pan que les estaba faltando. Moab, lo vimos recién en el mapita, estaba ubicado al este del Mar Muerto. Los 2 hijos de Elimelec y de Noemí se casan con mujeres moabitas. A los padres mucho no les gustó esto, pero respetando la libertad de sus hijos, lo permitieron. Estas mujeres se llamaban una Orfá y la otra Ruth. Pasaron unos y Elimelec y sus 2 hijos mueren, sin dejar descendencia. Quedan 3 mujeres sumidas en el desamparo. Todo parecía haber terminado para Noemí. Quedaba solo un futuro incierto, triste y sin porvenir. Noemí sentía que Dios la había vaciado de todo. Parecía ausente. Enteradas de que en Belén había vuelto el pan, deciden regresar, o sea, de Moab deciden regresar de nuevo a Belén. Noemí volvía a su tierra, a su pueblo, pero no quería arrastrar a sus 2 nueras. Aunque entonces le propone a sus 2 nueras que cada una regrese a su casa con sus padres. Era la salida humana, la más lógica, pero las 2 insisten en quedarse con ella, aunque la tensión de quedarse entre su gente era muy grande. El seguir a Noemí significaba abandonar todas las seguridades, ingresar en algo sorpresivo, algo que no conocían, que no sabían cómo les podía ir y qué les podía pasar. Noemí les muestra lo ilógico que es seguirla a él, que en ese momento veía todas las puertas de su esperanza cerradas. No veía ningún futuro. Orfa, una de las nueras, acepta y vuelve a su casa con sus padres. Pero Ruth, frente a la encrucijada, tiembla de emoción y realiza un gesto valiente, de fe comprometida, y le dice: a donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo,
Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Solo la muerte nos separa. Y las dos caminan y llegan a Belén. Piensen toda la renuncia enorme que hay acá de Ruth. Llegan a Belén y en Belén la cebada iba vagando en los campos. Siempre es así. La mano de Dios abarca toda la dimensión de la historia y es capaz de hacer coincidir en el momento preciso todos los acontecimientos que humanamente parecían dispersos y sin sentido entre ellos. Tal vez nosotros habremos tenido en nuestra vida momentos que parecían cosas totalmente desilvanadas. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que había detrás de cada uno una intención. Al llegar a Belén, Noemí tiene que trabajar. Entonces se presenta en uno de los campos de un pariente del marido de Noemí, llamado Boz. Noemí va a ese campo de autorización para ir de los sembradores recolectando las espigas que caían. Era un derecho que hacía en ese momento, ir detrás de los espigas y formar con eso una gavilla y tener entonces para comer ellos. Cuando vos la ve, al terminar ese primer día que Ruth va a trabajar, los espigadores la autorizan a ir juntando de ellos. Entonces, cuando viene Boz, pregunta quién es esa mujer. Y sus criados le dicen que está desde la mañana muy temprano, que ha trabajado todo el día, ha estado de pie todo el día, en silencio y recogimiento. Le agrada a Boz esa actitud de ella, y entonces la autoriza y le dice que no vaya a otros campos a juntar las espigas, que se quede en su campo y que cuando tenga sed o hambre puede beber y comer con sus criados. Boz tenía un corazón ancho, compasivo, prudente y con capacidad de enamorarse. Podríamos pensar que aquí termina la historia de Ruth. Sin embargo, no pensaba en el futuro de Ruth y no sabía que Dios le tenía reservado un futuro mucho más grande que el que Noemí podía pensar para ella. Vos compra, así como explicó recién Billy, le compra todas las posesiones del difunto marido de Noemí. Por supuesto, compra también como esposa a Ruth. Tenía el derecho de hacerlo por ser el pariente más cercano. Y estas dos mujeres que pasaron hambre, que perdieron identidad, pero que vieron siempre la fuerza y la esperanza en el Dios de la vida, ven que aquí tienen su solución. Entonces, Ruth va a dar a luz un hijo. Las mujeres del pueblo, enteradas de esto, le dicen a Noemí: bendito sea el Dios que ha dado quien responda por ti. El niño será un descanso y una ayuda a tu vejez.
En aquella época, la mujer que quedaba sin marido y sin descendencia era pobre entre los pobres. Boz y Ruth tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Obed. Obed fue el padre de Jesé y Jesé fue el padre de David. Y así Ruth llega a ser la bisabuela del rey David. Dios tenía reservada grandes maravillas para Ruth. La necesitaba para su pueblo. Y va conduciendo a través de las generaciones, de generación en generación, a través de hombres y mujeres, a veces santos, a veces pecadores, un camino, una historia. Y es que cuando Dios necesita a su propia mujer, y esa mujer responde desde su pobreza y disponibilidad, realiza con ella grandes maravillas. Ruth respondió desde su pobreza, fidelidad y disponibilidad. La fidelidad es la capacidad de quedarse a pesar de todo, capacidad de continuar el camino empezado, a pesar de no ver claro la meta. A veces es necesario abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. También nosotros, muchas veces en nuestras vidas, tenemos que hacer opción, abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. Así Ruth llega a ser esta mujer que hoy podemos contar su historia. Dios realizó con ella grandes maravillas y todas las generaciones la llamarán feliz. La disponibilidad y la fidelidad de Ruth escribe esta historia. Les pediría que lean después en la Biblia la historia toda de Ruth. Es cortita, pero bueno, tiene más detalles para hacerlo un poco más sencillo, no están, pero léanla porque realmente es muy interesante. Y para pensar y reflexionar, les diríamos que, ¿qué me dice a mí hoy la historia de Ruth? ¿En qué consiste la fe y la fidelidad de Ruth? ¿Cómo es mi fe y fidelidad a Dios? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Y cuál es mi actitud frente a las incertidumbres y a los cambios que me presenta la vida? Estas fueron las condiciones que se le presentaron a Ruth. Y entonces tengamos como modelo las respuestas que Ruth fue dando a través de toda su vida. Billy, te paso el micrófono. La idea sería ahora, como la otra vez, ¿no?
después de esta presentación, que hay una primera, yo diría, hay una primera tentación, ¿no? De que lo que nos compartió Ana fuera meramente una historia. Es una historia, ¿no? No es un cuentito, no es una fabulita. Puede que tenga algo de leyenda, puede que tenga elementos decorados, pero revelan. Dios, en esa historia simple, cargadísima de realidades muy humanas, muy teológicas. Hay un montón de pequeños temas que pueden ir saliendo, ¿no? Algunos lo fuimos diciendo, otros que no hay tiempo, pero la propuesta ahora sería, a partir de esas preguntas, que ahora va a haber que volver a ponerlas, ¿no? ¿Qué nos dice el texto de hoy? ¿Qué nos dice el texto en sí mismo? ¿Qué nos dice la actitud de estos personajes? Son tres personajes centrales, ¿eh? Es decir, Noemí, quizás como la mujer adulta, la mujer grande, ¿no? La que entronca claramente con la historia que se está construyendo. Ruth, con actitudes bellísimas. Y vos, que es un personaje también muy valioso, ¿no? Porque hay uno, quizás esto de poner compró suena algo comercial. No, está rescatando porque se complica la vida también. Entonces, bueno, la idea ahora es esto, que libremente lo que se quiera compartir, yo ya no lo coordino, yo lo que diría, que sean cosas simples en lo posible, no sencillas, vitales. Sí, la idea es que cada uno ahora, teniendo en cuenta lo que compartió Ana y lo que compartió Billy, podamos ver qué es lo que nos resonó, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto hoy con nuestra vida? Creo que estuvo bastante claro y bueno, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo lo podemos vivir nosotros? ¿Qué es lo que más nos llegó? ¿No? A veces las cosas que nos resuenan también, que son significativas para nosotros, también pueden ser significativas para otros. Entonces, bueno, la invitación es enriquecernos entre todos y bueno, y compartir un ratito sobre esta vida. Yo lo que digo es que Ruth, con lo que le dijo a la suegra, es una santa. Porque ya esas palabras de entrega, de fidelidad, como decía, de acompañamiento, pero bueno, era la suegra. Así que, bueno, a mí me impactó eso desde el lugar más humano, ¿no? Sí. Por supuesto que, bueno, hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Tan particular, lógicamente. Gracias. Yo digo, Cristina habla, ¿eh? Sí, Cris. Sí, el amor de esa mujer a su suegra. Hoy día, imagínense ustedes hoy día que una nuera haga eso con su suegra, la manda la miércoles, porque realmente es un amor puro. Yo tuve la suerte de tener una suegra así muy buena. El amor mutuo de esa mujer a su suegra y de la suegra a la nuera. Rompiendo toda barrera humana de donde hay tensiones, donde hablamos mal de la suegra, porque muchas veces se escuchan cosas terribles. No solamente el amor, sino el respeto mutuo de ambas mujeres. A mí yo rescato eso. Se respetaron mutuamente toda la vida. Y cada una aceptó a la otra como realmente era. Eso es lo más que rescato de esto. Gracias. Sí, Elena. A mí lo que más me llamó la atención es la valentía de Ruth en abandonar su tierra, su madre, y dedicarle todo el amor a esa suegra para acompañarla en la soledad en que vivía, porque estaba sola realmente, sin un marido, sin un hijo, y ella dejó todo para, bueno, justamente para serle fiel, no solamente abandonar su tierra, sino sus costumbres, sus idolatrías, como decía
esa parte que hemos leído, y dedicarle su vida a una nueva fe, además de compartir con su suegra su nueva tierra, su nuevo clan, sus nuevas costumbres. La valentía y la fidelidad que arrastró todo eso, ¿no? Sí. Viene Roxana y después Susana. Yo lo que rescato es que me parece mucha similitud con la semana anterior, ¿no? De esto de vivir la fe en el presente como viene. Me parece que yo rescato de la historia de Ruth y Noemí esto, ¿no? Más allá de si se quieren o no se quieren, sino cómo ir ante las adversidades de la vida, viviendo la fe como se presenta, ¿no? Con amor. Eso es lo que a mí me quedó. Gracias. Gracias. Susana. Sí, yo quería destacar desde el texto griego, quizás no sea tan simple, pero el tema del empoderamiento, ¿no? Porque esto, el texto, la prosa, ¿no es cierto?, es de realismo psicológico. Detrás de cada palabra o de cada motivación de los personajes, siempre hay alguna prescripción o algo, una reflexión profunda, ¿no? Por ejemplo, cuando vos la conoces a Ruth. Susi, perdón, ¿tenés alguna dificultad con la cámara o preferiste así? Dificultad no tengo, ¿por qué? Ah, porque no se te ve. Ah, no, porque no sabía, estaba... Ahí está. ¿Ahora? Buenísimo. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Bueno, decía que detrás de cada palabra, de cada motivación de los personajes, hay una prescripción o una reflexión profunda. Cuando vos te dirige a Ruth, la conoce, pide la bendición para ella, porque ella acudió al Dios de Israel para buscar refugio, ¿no? Bajo sus alas. Y entonces le está hablando desde los Salmos. Y más adelante, cuando dice que toda la gente del pueblo sabe quién es ella, la califica con un adjetivo. Y ese adjetivo quiere decir con entereza, que se traduce de distintas maneras. Por ejemplo, la Biblia del Pueblo de Dios dice que es una mujer decidida, y está bien porque son sinónimos, pero yo quise buscar el meollo, la raíz de ese adjetivo, y me fui al libro de los Proverbios, que al final del libro hay un poema que se refiere a la mujer que es temerosa de Dios, y que por eso es digna de alabanza. Y allí se dice que muchas mujeres hacen muchas cosas con entereza, pero que ella las supera a todas, la mujer que tiene temor de Dios. Y lo que me llamó la atención es que la raíz de esta palabra es exactamente la misma que se utiliza para calificar a Ruth. Entonces, se habla de un empoderamiento que no es un encantamiento ni un capricho, sino que es algo mucho más profundo, porque la raíz de esta palabra significa rectitud, sobre todo para la administración de justicia, radicalidad, como decía el padre el miércoles en la homilía, el corazón entregado a Dios y a los suyos, el buscar la planificación humana desde Dios, y también significa fortaleza, acción, coraje, pero un coraje contemplanza. Entonces me llevó a la reflexión de bajo qué me refugio, o bajo qué figura me refugio cuando me considero una persona empoderada o quizás con entereza, ¿no? Hermoso, gracias. Qué genia la Susi, cómo sabe griego esta chica. ¿Cómo se Es lo nota único que sé. Sí. Es lo único que sé, me falta ponerlo en práctica. Qué grande, nena. Hermoso. Bueno, está bueno. Otra persona, Elba quería decir algo, a ver. A mí lo que me impactó de Ruth, además de todo lo que dijeron las otras personas, es lo que nosotros podemos asociar, lo que el padre nos repite hasta el cansancio en todas las homilías y en todas las charlas, mirar al otro, ver qué necesita el otro, más allá de los propios
de las propias ganas o intereses o comodidades que Ruth hubiera podido tener o desamparo. Ella no sabía lo que le tenía preparado Dios, entonces, pero sin embargo, su fe en ayudar al otro y que la mano de Dios iba a estar, no sé si lo sabía o no, hizo que le dijera: donde vos vayas, ahí voy a ir yo. Y eso también se lo repitió a Dios de alguna manera, al hacer en la vida práctica lo que el proyecto de Dios nos dice. Si no amas al prójimo, no estás afiliada de alguna manera o internalizada con el proyecto. Y ella, que era, digamos, no era fácil la vida en ese momento y en ese contexto, lo puso en práctica. Y ese es el nacimiento de la confiabilidad que podemos tener al proyecto y de la fidelidad que ella demostró a algo diferente a su interés personal. Muy bien. Qué lindo, gracias. Qué lindo. ¿Otra persona que quiera compartirnos? Luisa, sí. ¿Dónde está Luisa? Luisa, no se te escucha. ¿Tenés? A ver. Sí. ¿Ahora? Sí. Muy Poquito, bajito, Luisa. Más fuerte, Luisa. No, acércate al micrófono. No se escucha ahora. No. No. ¿Querés escribirlo? Cualquier cosa, lo escribís y yo te lo leo. Ah, ¿ves? Ahí se te escuchó. Ahí se te escuchó. Bueno, es que voy a esto, que Ruth, una mujer muy solidaria con la suegra, cuando le dice, que yo lo tengo anotado, tu Dios es mi Dios, le confirma que la va a seguir hasta el último día. Y me recuerda también el pasaje donde Cristo en la cruz le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, porque María también quedaba desamparada al morir su hijo. Es más o menos encadenado con lo que hizo Ruth con su suegra. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Escucharon? ¿Se escuchó? Sí, perfecto, Sí, gracias. sí. Sí, Luisa, gracias. Muy bien. ¿Quién otra persona quiere compartirnos? Nati. Sí. Yo me voy a unir un poco a lo que comentaba Roxana, ¿no? Que como en ambos personajes, también hoy en Ruth, está esta fidelidad, ¿no? A enfrentar la vida y a vivirla en el presente, ¿no? Así como Dios se le iba presentando y siendo fieles también, ¿no? A eso que iban viviendo. Y, y también como este Dios, ¿no? Que va obrando nuestra vida, que todo lo que vivimos siempre tiene un sentido, ¿no? Nada queda como descartado, sino todo va encontrando un lugar en su proyecto, ¿no? Y que siempre la misión o el proyecto que Dios tiene para nosotros es siempre en función de su pueblo, ¿no? Como estas cosas. Gracias, Nati. Bien, ¿alguien más nos quiere compartir? Sonia. Sí, buenas noches. Yo quisiera compartir que a mí me resonó el tema de la alianza. Es como que yo noto este vínculo que se gesta entre Noemí y Ruth en clave de alianza. Creo que Ruth hace este pasaje, ¿no? de mujer, digamos, extranjera a una mujer creyente de un solo Dios, también fortalecida por el testimonio de Noemí.
Y yo imagino que ese testimonio es tan fuerte de esa alianza que vive con Dios, que es un amor que realmente, como dice Susana, es de entereza, y es lo que también la hace como quedarse, como ser fiel, digamos, para seguir viviendo juntas, ¿sí? Seguir compartiendo esa alianza, ese amor a Dios, y también en situaciones adversas. Y un Dios que no abandona esa alianza, que en situaciones adversas le da el regalo en el camino de poder cosechar espigas. Y esto a mí me fascina porque realmente a veces uno no sabe con lo que se va a encontrar, pero lo que cuenta, digamos, es su fidelidad a Dios, y de pronto Dios despliega sus alas y te abre un campo de espigas que lo tenés para cosechar, ¿sí? Lo tenés todo para cosechar. Y de pronto alguien te ve cosechando y también te admira porque crees, por esa alianza, por eso que estás viviendo. Es como que se transforma otra vez en testimonio, en ese caminar que estás haciendo, ¿no? De vivir, ¿no? Bajo las alas de Dios y en las alas de Dios. Me parece hermoso, en clave de alianza, y me encanta esa imagen de la cosecha, de las espigas en el camino, en medio de la adversidad. Gracias. Muy lindo. ¿Otra persona que nos quiera compartir? Lili. Reactiva el audio, Lili. Ahí está. Quería decir algo muy parecido a lo de recién. A mí también me quedó resonando el valor de la fidelidad, pero también del testimonio, de la simpleza de la que se hablaba al principio. No nos cuesta mucho imaginarnos a Ruth en una reunión familiar con tu esposo, con Irene, escuchando los testimonios de ella, de Irene, de su Dios, del Dios de Israel, de sus grandes obras, de la liberación de su pueblo. Tampoco nos resulta difícil imaginarnos a quien fue su esposo, conversando en la intimidad con ella también de lo que aprendió en esa familia, en ese hogar de creyentes. El Dios de Irene, cuando uno, a medida que uno va leyendo, va viendo cómo ese Dios la empieza a seducir a Ruth. Es que muy parecido a lo que le pasó a Jeremías, que lo vimos el domingo pasado. No, el domingo anterior, no el domingo pasado. Eso tan hermoso que dice Jeremías, dice, tú me has seducido, Señor. Yo me dejé seducir. Uno va viendo eso también en esta historia. Es el Dios que parece guardar silencio, pero que sin embargo va transformando todo, va transformando la historia. Ruth sintió que el amor, que ese Dios que Irene amaba, también podía amarla a ella. Ella también podía amarlo a él. Podía transformarla, podía recrearla, podía conducirla a una nueva vida, a una nueva manera de ver y de existir.
Entonces comprendió que era eso lo que ella quería. Ella dejó de lado sus dioses, dejó de lado todo lo anterior, dejó de lado familia, por eso. Eso era lo que ella quería. Lo eligió. Gracias. Ah, Lo eligió de una manera hermosa, ¿no? O sea, tu Dios será mi Dios, dice, ¿no? Él eligió una vida ofrecida a Dios y al servicio del otro. Y lo que sigue al final es bendición, es todo bendición, es la vida en Dios, es la vida en su misericordia, que por supuesto exige, ¿no? Exige verdad, exige conversión, fidelidad, testimonio, coherencia, ¿verdad? Es la amistad con Dios, es la amistad del ser humano, del hombre con Dios, y el amor fraterno. La verdad que es una narración bellísima. Yo hacía años que no la leía, y la verdad es que me volvió a invitar otra vez a repensar mi vida, a plantearme de nuevo mi fe. Creo que nos invita a todos a eso, ¿no? Y a pensar cómo respondemos hoy día al amor misericordioso del Padre, que va iluminando nuestra vida, que va iluminando nuestro existir, y que requiere esa profunda conversión, ¿verdad? Que nos lleve a tomar las mismas actitudes, los mismos pensamientos, las mismas opciones de Jesús, y traducida como en el caso de Ruth, en una fe que actúa por la caridad. gracias, Perdón, Lili. Hermoso, hermoso tu compartir también. Ana, vos querías decir algo. Qué lindo, Lili. Que yo pienso que lo que más nos enseña es que detrás de cada acontecimiento siempre está Dios, y siempre está cuidándonos, siempre está para algo mejor. A veces no nos damos cuenta, pero siempre está Él detrás de cada acontecimiento. Creo que estos personajes nos muestran también bien fehacientemente esa verdad, ¿no? Confiar en la misericordia y en el amor de Dios. Gracias, Ana. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Ah, Pame, dale. No, siguiendo lo que estaban diciendo recién, en este momento que no tenemos límites culturales limítrofes, o sea, no tenemos, por decir, geográficos, pero estamos bombardeados, digamos, estamos todos mezclados, distintas formas de pensar, distintas formas de encarar la vida, e incluso a nosotros se nos pierden los ejes. Capaz que a veces hablamos mucho de seguir a Jesús, pero ya hasta desfiguramos demasiado a Jesús, lo figuramos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, así como ella toma como eje central a Noemí, dice, tu Dios va a ser mi Dios porque yo confío en tu visión de la vida, tengo fe en lo que vos crees. Así uno decide, por ejemplo, si sigue a María, algún santo, una figura a la que se aferra y vive la fe desde esa perspectiva, para no perderse en esta cultura en la que hay mensajes de todo tipo. Y principalmente, obviamente, de la palabra, ¿no? A veces la palabra nosotros empezamos a leer de todo y necesitamos orientarnos. Entonces, cómo vivirla desde una figura que nos orienta al verdadero Dios, porque ya sabemos que la Iglesia la tiene en su columna vertebral, por decirlo así. Nada de eso. Muchas gracias. Si alguno más quiere compartir, si no, vamos a volver a las preguntas que nos ayuden a reflexionar durante la semana. No veo las manitos, perdón. Cambié de pantalla porque hay dos pantallas. ¿Alguno más?
Bueno, si querés, Billy, compartir de nuevo esa imagen sobre las preguntas. Las preguntas, como bien dijimos la vez pasada, son para reflexionar a modo personal, cada uno desde su casa, ¿sí? Nos ayudan, digamos, como un hilo, ¿no? También teniendo en cuenta todo lo que reflexionamos hoy, lo que compartieron todos, las preguntas también nos van a ayudar a profundizar en esta reflexión de Ruth. Billy, ¿compartís la pantalla? ¿No está compartida? No. Ah, perdón. Yo te estaba mirando sin problema. Mirá que ahora tengo que... Reunión, compartir. ¿Está? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces las preguntas es, ¿qué me dice a mí hoy la historia de Ruth? ¿Qué es lo que estuvimos conversando recién un poquito entre todos? ¿Sí? ¿En qué consiste la fe y la fidelidad de Ruth? ¿Cómo es mi fe y la fidelidad de Dios? Y fidelidad a Dios, perdón. ¿Sí? Así como describimos un poco la fe de Ruth y su fidelidad a Dios, ¿sí? Porque en este seguimiento a Noemí también está la fidelidad a Dios, como ustedes también lo plantearon. Entonces, bueno, ¿cómo es mi fidelidad? Tiene también que ver, pienso yo, con lo que decía Pame recién, ¿sí? ¿Cuáles son mis seguridades y mis miedos? Pensemos en Ruth, que tenía sus seguridades anteriormente, que era su familia, ¿sí? Y luego cuando muere este hombre, quedan desamparadas y se le va toda la seguridad, ¿no? Y es arriesgarse, ¿sí? Es arriesgarse. Seguramente ella habrá también tenido miedos, inseguridades, sin embargo, más allá de sus miedos e inseguridades, le dice, donde vos estés, yo voy a estar, ¿no? Tu Dios será mi Dios. ¿Y cuál es la actitud frente a las incertidumbres y los cambios que me presenta la vida? ¿Sí? Ruth no sabía lo que le iba a pasar, ¿sí? No sabía que se iba a casar con vos, no sabía que iba a ser la bisabuela del rey David, ni todas las cosas que Dios le regaló en su vida, ¿sí? Sin embargo, ella se arriesgó frente a la incertidumbre y frente a esa desolación que estaba atravesando, se arriesgó y dijo un sí a Dios, ¿sí? Al decirle a Noemí que seguiría con ella, también le estaba diciendo que sí a Dios. Así que bueno, esto es un poquito para pensar en la semana, para reflexionar, y la semana que viene, anótense las preguntitas, si quieren, o les sacan foto, y la semana que viene vamos con otro personaje, que es el personaje de... ¡Ay, se me fue! Oseas. Igual está, no te preocupes que ahora falta un poquitito todavía. Oseas, sí. Bueno, así que bueno, la semana que viene también vamos a reflexionar sobre este personaje que es muy lindo también y muy rico, que nos va a ayudar bastante también en la reflexión de la propia fe. No sé si, Billy, ¿querés decir algo más para cerrar? Sí, igual todavía queda esta oración. Dale. Y hay dos cosas que me parece, hay mucho, aparte de lo que dijeron, me parece muy rico, ¿eh? Sí, muy. Creo que hay un par de cosas que quizás o yo no las entendí bien, aparte las pensé también después. Sin duda que la fidelidad quizás sea la palabra más clave, ¿no? Pero me parece importantísimo lo que yo diría, la decisión de cada uno. Es decir, la presentación que hace el libro de Ruth, esto se habló con el tema de la fortaleza de Ruth y todo, pero hay una decisión, es decir, hay una elección. La respuesta no es simplemente una consecuencia lógica. Ella dice, yo iré a donde tú vayas y viviré, todo eso. Esta mujer decide. Y vos también haces algo parecido. En capítulo 4, cuando ya decide algo, reúne la asamblea
porque tenía que hacerlo públicamente. El tema del levirato tiene que ser público. Y es más, si alguno no lo asumía, quedaba mal parado. De hecho, vos no es el primero, es el segundo. El primero, por otro tipo de motivación, no se engancha, ¿no? Dice el texto: ustedes son hoy testigos de que yo compro a Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Quilión y de Maglión, los hijos. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la moabita, que fue mujer de Maglión, para perpetuar el nombre del difunto. Es decir, a ver, no es una cuestión de que, bueno, se engancharon, se gustaron. Hay decisión, ¿no? Y por eso, para cerrar, lo segundo que quería decir es que son libros en que no encontramos ningún fanatismo religioso. Ningún fanatismo religioso. Y uno se pregunta, ¿dónde está metido Dios acá? Está en el corazón de los personajes. Todos están actuando desde una fe. Y viven la fe. El hecho de que vos permita, porque la ley permitía a los pobres y a los extranjeros quedarse con las espigas que fueron sobrando de la siega. Hay un sentido social de la fe. Entonces, esto es muy rico como está presente. Es decir, Dios está en el corazón de estos personajes moviéndolos a un estilo de vida, a una conducta determinada, ¿no? Por eso, para cerrar, invitamos a rezar la oración de Ruth que está del lado izquierdo. Pero yo acá le puse, no sé, creo que puede servir para iluminar, desde otros textos, el espíritu que contiene esta decisión de Ruth. Es decir, yo iré a donde quiera, a donde vos vayas. Es lo de Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Ruth está reproduciendo en otro momento histórico la misma radicalidad de Abraham. Deja Moab definitivamente para instalarse en otro lugar. Pero también, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense qué hermoso, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo 6:7. Yo seré su Dios y él será mi pueblo. Jeremías 31:33, que ya está hablando en el contexto de la alianza, en perspectiva de una segunda alianza. Y el texto de 1 Pedro: ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Es decir, es como que Ruth condensa la misma esencia de la vida de fe. En Israel, porque es el Dios de Israel y el pueblo de Dios, y porque se vuelve, al aparecer en la genealogía, de alguna manera también anticipo de lo que va a ser lo nuevo, ¿no? Por eso me parecía muy rico cómo detrás de esta historia, sumamente simple, está profundamente cargada la presencia de Dios y el actuar de Dios, ¿no? A través, concretamente, de personas. Lo dijimos antes, la fidelidad de estos tres habla de la fidelidad de Dios. Termino yo, para rezar esto. Por eso en el capítulo 1 aparece una expresión muy rica, 1:6. Entonces se decidió, habla de Noemí, a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Se puede hacer acá una bellísima lectura desde el Nuevo Testamento. El cántico de Zacarías habla del Dios que visita a su pueblo, 2 veces lo dice. Y no olvidemos que Belén es la ciudad del pan, con la fuerza simbólica que después va a tener con el nacimiento de Jesús. Sin entrar en conflictos, ¿Jesús nace en Belén? Pregunto. ¿O lo hacen nacer en Belén porque es la ciudad del pan?
Bueno, hacemos la oración esta aquí. No es oración de Ruth, la hacemos hacer como oración de Ruth. Y si me permiten, quisiera hacer un comentario muy chiquitito antes de la oración, por favor. Es solamente, hoy a la tarde estuve hablando un montón de tiempo con mi amiga Irene, que hacía mucho que no hablaba, y cada vez que dije Irene, quería decir Noemí. Sí, igual lo entendimos. Entendimos igual. No te queríamos interrumpir, pero está muy bien, gracias. No te preocupes, lo que vamos a hacer es un sorteo para ver el viernes que viene quién cambia algún nombre. Bueno. ¿La leo? La rezamos todos, sí. La rezamos todos, dale. No insistas más en que te deje o en que me aparte de ti. Pues donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tú murieres, moriré yo, moriré yo. así será enterrado. me haga el Señor, y aún más, que solo la muerte me separará de ti. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya está la invitación para el viernes que viene. ¡Ay, pero qué calidad! Acuérdense que la idea era trabajar fe y esperanza. José y Ruth se nos vuelven testigos de una madurez en el creer. La propuesta van a ser Oseas e Isaías, el que viene es Oseas. Muchos dicen que es prácticamente de los primeros profetas escritores. Un estilo muy particular. Oseas es una figura que tiene que profetizar sobre todo con sus propios gestos, más que con las palabras, ¿no? Y bueno, por eso el viernes que viene, viernes 18 a las 7 de la tarde, nos volvemos a encontrar. Esto no hace falta leerlo, es del capítulo 11, pequeño problema, no lo puse. No importa. Es Oseas 11, y los versículos, porque son los párrafos más ricos. Oseas es un personaje muy tomado en el Evangelio, ¿no? Y es muy cortito también, así que lo pueden leer para anticiparse si quieren. Bueno. Un poquito más, creo que son 12 o 14 capítulos. Sí. Ruth tiene 4. Laurita, las oraciones, las reflexiones, las van a subir por Facebook. Si querés las subimos, sí, no hay drama. Bueno. Las de la semana pasada también, al final no las subí. Sí. Dale. No, pero estuvieron, yo las leí. Bueno, dale. Genial. Gracias. No, de nada. Así que bueno, el viernes que viene nos convoca Oseas, también como hombre de esperanza, que tuvo que animar un momento espantoso del reino del norte. Él es del sur, pero trabaja en el norte. Bueno. Gracias, padre. Muchas gracias. ¿Algo más? No, nada más. Entonces nos estamos despidiendo, les agradecemos a todos la participación y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien. Chao. Gracias para todos. Laura, chao. Por todo. Hasta la próxima. Chao. Buen fin de. Igual. Chao. Buen fin de. Gracias, saludos. Hasta el domingo. Mirá cómo se van rápido, ¿eh? Buenas tardes. Hace frío para quedarse en el atrio. Ricardo, deja de compartir pantalla. Bueno. Ricardo está compartiendo pantalla. Bueno, listo. Un cariño grande. Nos estamos viendo. Chao, Finalizo chao. la reunión. Chao, chao. Ok, chao, chao.